Bienvenidos a Enlace Centroamérica, en esta oportunidad desde Antigua, Guatemala. En nuestro primer tema revisaremos la reciente e histórica victoria ante los altos tribunales de las mujeres indígenas maya Achí, que fueron violadas durante la Guerra Civil Guatemalteca a finales del siglo XX. El castigo contra los 5 exparamilitares imputados fue de 30 años de prisión inconmutables por haber cometido los crímenes de violación sistemática y esclavitud sexual a 36 mujeres del municipio Rabinal, departamento de Baja Verapaz. Aunque para las víctimas se constituye como un triunfo y una reivindicación de la justicia, para las abogadas, también indígenas mayas, la pena quedó corta. Del otro lado de la orilla, revisaremos el panorama migratorio en Guatemala y para dimensionar la magnitud del problema miraremos de cerca las cifras de los guatemaltecos repatriados, retornados desde Estados Unidos y México en lo corrido de la pandemia. También explicaremos la reciente reforma a la Ley de Migración aprobada en el Congreso de la República que endurece las penas contra los denominados coyotes, los traficantes de personas que en múltiples oportunidades infligen tratos crueles e inhumanos a los migrantes indocumentados. Los maya habitan toda Guatemala y representan la identidad del país por su sabiduría y su cultura milenaria, pero en tiempos de la Guerra Civil guatemalteca sufrieron un cúmulo de atrocidades durante largos 36 años y justamente esta cifra coincide con nuestro primer tema porque fueron 36 las mujeres indígenas maya Achí quienes recientemente ganaron un juicio mediático tras haber sido violadas por 5 paramilitares en la década de 1980. Esta casa de la capital de Guatemala es la sede de la ONG internacional Impunity Watch, espacio determinante para la construcción de los argumentos y la recopilación de pruebas del caso. Aide Valey, perteneciente a la misma comunidad maya Achí que sufrió los vejámenes en el municipio de Rabinal, hace parte del bufete de 3 abogadas indígenas que logró hacer justicia 40 años después de los hechos. Un reto que comenzó con las narraciones de las mujeres agredidas y la apertura del caso en el 2011. En primer lugar, hay que entender que para una mujer hablar sobre la violencia sexual es un paso difícil de dar por todo el estigma que hay alrededor de esos hechos y porque frecuentemente se le culpa a la mujer sobre lo que a ella le ocurre y más cuando se trata de violencia sexual. Al constituir los relatos de las víctimas, las indígenas repetían la frase "pasaron sobre mí", porque en su lengua maya no existe la palabra violación. Pero sin duda fueron las declaraciones de las sobrevivientes ante los tribunales de mayor riesgo, creados a comienzos del siglo XXI, la pieza clave para convencer a la terna de jueces, en parte por la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que reconoce el valor intrínseco de los testimonios de las víctimas de violencia sexual. Así lo relata doña Antonia, una de las 36 mujeres que ganaron el caso contra sus agresores. Y gracias por la jueza también creyó nuestros testimonios. Como mujeres valoró y creyó lo que nosotros sufrimos. Para mí pues de que si hay más mujeres que no han denunciado, pues que denuncie porque todos tenemos derechos. Ahora entremos en materia de migración. Guatemala es uno de los 3 países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica que no se escapa del éxodo de miles de sus habitantes con rumbo hacia Estados Unidos para cumplir el sueño americano. ¿Cuáles son sus motivos? Así nos lo explicó Danilo Rivera, experto en temas de migración de Guatemala. Los efectos económicos de violencia que se ha generado a partir de la pandemia. Vemos que efectivamente se ha encarecido la canasta básica y por otro lado, pues a pesar de que hay mucha remesa, las personas siguen migrando porque no encuentran trabajo, hay mucho desempleo. Aunque es difícil determinar cuántos guatemaltecos migran al año, se puede tener una idea del fenómeno a partir de las cifras de los nacionales deportados desde México y Estados Unidos. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, en los cerca de 2 años de la pandemia de COVID-19, 109,000 guatemaltecos fueron retornados tanto por la vía aérea desde Estados Unidos como por la vía terrestre desde México.
Recientemente, el pasado 1 de febrero, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Migración para endurecer las penas contra los coyotes, los traficantes de personas. En síntesis, si antiguamente la justicia guatemalteca castigaba con un máximo de 8 años de prisión a los coyotes, ahora con la nueva reforma de la ley migratoria se impondrán castigos y penas de hasta 30 años de prisión, en casos como por ejemplo el de la masacre de Tamaulipas ocurrido en enero de 2021, en el cual fueron encontrados en la frontera entre México y Estados Unidos 19 cuerpos calcinados, de los cuales 16 de ellos eran migrantes guatemaltecos. Una realidad dolorosa que no solo afecta a Guatemala, sino a los otros dos países del Triángulo Norte, Honduras y El Salvador. Gracias por acompañarnos en este enlace Centroamérica desde Antigua, Guatemala. Soy Andrés Suárez Jaramillo, en la cámara mi colega Aurora Bayú. Recuerde que si quiere repetir este episodio lo puede encontrar en nuestro sitio web france24.com. Hasta pronto.